Bienvenidos un día más a el canal donde hablamos sobre lo último en tecnología. Hoy les traemos un tema muy interesante. Se trata de LaMDA, la inteligencia artificial de Google. La palabra LaMDA proviene del inglés Language Model for Dialogue Applications, que en español sería modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo. En este video vamos a explicar todo lo relacionado a esta herramienta, desde qué es, cómo funciona, sus pros y contras, y por último hablaremos sobre la polémica que puede haber dejado en pausa este gran proyecto de Google. Así que agárrate a tu silla porque empieza la aventura. Pero antes de empezar, no te olvides de suscribirte a este canal para no perderte las últimas novedades sobre el mundo tecnológico. ¡Empezamos! ¿Qué es y cómo funciona? Como ya hemos mencionado, LaMDA es un robot creado por Google que pertenece al ámbito de la inteligencia artificial. Para ser más específicos, forma parte del campo de la comprensión del lenguaje natural, al igual que otras inteligencias artificiales como el ChatGPT. Por si vivías debajo de una cueva y no sabes que Google es un gigante tecnológico que comienza siendo un buscador y se ha convertido en el más popular del mundo. Su evolución desde que la empresa fue fundada en 1998 la ha convertido en una de las más poderosas del mundo, con un alcance a nivel internacional y capacidad de ofrecer varios servicios desde búsquedas en línea hasta almacenamientos en la nube y mucho más. Con la aplicación de la inteligencia artificial en los últimos años, Google ha empezado a invertir en tecnologías emergentes donde se encuentra la inteligencia artificial y otras tecnologías como pueden ser la robótica o la automatización. La compañía ha comprado varias empresas robóticas en los últimos años para poder desarrollar su tecnología y así conseguir mejorar la automatización en varias industrias. Dichas inversiones les permiten desarrollar robots que pueden hacer tareas en fábricas o almacenes, consiguiendo mejorar la seguridad de estos entornos, aunque las posibilidades son mucho mayores con este tipo de tecnologías. De todos sus proyectos, LaMDA es uno de los más importantes. Se trata de un robot de inteligencia artificial que Google ha desarrollado para que éste comprenda y responda a preguntas como un ser humano. Es una tecnología muy avanzada que permite a los usuarios interactuar con la herramienta mediante formulaciones de preguntas, es decir, en lugar de tener un lenguaje de programación específico, el usuario interactúa con LaMDA mediante preguntas y respuestas como si lo hiciera con cualquier otra persona. ¿Cuándo se creó? LaMDA es una iniciativa de Google Research. El equipo de investigación de IA de Google fue creado en el año 2020 en el Congreso Internacional de Aprendizaje Automático en Suiza, y su objetivo es desenvolver un sistema que sea capaz de entender y ofrecer una respuesta al usuario de la manera más natural y similar a la respuesta de un ser humano como sea posible. Este tipo de inteligencia artificial se suele desarrollar como herramienta para áreas como la asistencia virtual, atención al cliente en línea, búsqueda en línea, entre otros. Desde su presentación en el 2020, se ha demostrado un gran interés por la inteligencia artificial y también ha sido utilizada en numerosas ocasiones para proyectos de investigación a través de los que se ha podido comprobar que este tipo de herramientas tienen el potencial de revolucionar la manera en la que interactuamos con la tecnología, haciendo que la interacción sea más efectiva y fácil para los usuarios. Los pros. En cuanto a los aspectos positivos de LaMDA, podemos destacar que está programada para nunca dar la misma respuesta dos veces. Puede manejar una inmensa cantidad de peticiones al mismo tiempo. Su utilización es muy sencilla. Se le puede preguntar básicamente sobre cualquier cosa. Es compatible con varios lenguajes de programación. Esto permite que los programadores creen aplicaciones en el lenguaje que elijan. Ofrece recursos que ayudan a desarrollarse o crear apps. Permite la integración de unas herramientas con otras. Permite la integración de servicios de Google con otros como Cloud Storage, entre otros. Proporciona flexibilidad en el desarrollo de aplicaciones porque no se requiere la configuración de ningún servidor. Sus contras. No obstante, también cuenta con aspectos negativos como el hecho de que puede reemplazar a personas con sus mismas capacidades, por lo que puede acabar siendo motivo de despido para algunos empleos. Se puede considerar una posible amenaza a la privacidad y la seguridad. Es costoso tanto su mantenimiento como su adquisición. Puede desarrollar problemas técnicos que requieran reparaciones. Puede replicar los sesgos humanos. En ocasiones puede contestar con una respuesta corta y no seguir la conversación. La polémica. A mediados de 2022 se hizo eco una noticia sobre LaMDA, el robot de Google que causó polémica en el mundo tecnológico y filosófico. Esto ocurrió porque Blake Lemoine, ingeniero de Google que estaba trabajando con el robot, fue despedido después de afirmar que LaMDA tiene pensamientos propios y que era sensible como un ser humano. El ex ingeniero de Google sacó esta conclusión basándose en las conversaciones que tuvo con LaMDA sobre aspectos como la religión, la ciencia y la robótica. Las declaraciones de Lemoine abrieron un debate sobre cuáles son las capacidades y las limitaciones de los chatbots basados en la inteligencia artificial.
La polémica del robot de Google hace que nos preguntemos si ya ha llegado la era en la que no consigamos distinguir algo hecho por una inteligencia artificial de aquella que está hecha por una persona. Y por si estabas en duda, la respuesta es sí, ha llegado ese día. El debate sobre si un robot que está programado para imitar la conducta humana puede adquirir conciencia propia sigue abierto y cada persona parece tener una opinión al respecto. Algunos expertos afirman que la inteligencia artificial que existe actualmente no tiene conciencia propia, pero que en un futuro puede existir un tipo de inteligencia artificial más avanzado que se aproxime más a la conciencia. Tal vez como hemos sido las personas las que hemos creado esta inteligencia artificial, tengamos que cuidar y poner unos límites a la hora de gestionar la forma en la que esta tecnología puede afectar a nuestra vida, ya que existen inteligencias y robots que son capaces de mantener conversaciones con menores de edad, pueden crear discursos políticos y lanzar grandes campañas políticas con miles de cuentas falsas en las redes sociales y también son capaces de hacer descubrimientos científicos, lo cual antes solo podían hacer las personas. En conclusión, desde esta polémica no se ha sabido nada más sobre el desarrollo e investigación de Lambda, lo cual da mucho que pensar. ¿A qué viene tanto silencio, Google? No podemos olvidarnos de que el robot que estaban desarrollando suponía un gran avance en la tecnología robótica por su gran variedad de capacidades, donde claramente destacaba el procesamiento del lenguaje humano. A pesar de los problemas que han surgido por el camino, no se puede negar que el robot Lambda de Google tiene mucho potencial para evolucionar y cambiar muchos campos de varias industrias. Creemos en la importancia de seguir investigando para que se puedan mejorar los aspectos menos favorables de la tecnología de forma responsable para así lograr minimizar riesgos. Así que en resumen, a pesar de no tener actualizaciones recientes después de su polémica, no podemos negar que Lambda es una herramienta muy poderosa con un inmenso potencial para cambiar vidas a mejor. Esto es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado el video, no olvides de darle like y suscribirte para no perderte más contenido como este. Nos vemos en la próxima.